y presento a los integrantes de nuestra sexta mesa, que es desinformación, el impacto de las redes sociales y la inteligencia artificial en la integridad electoral. Déjenme leer los datos biográficos de nuestros tres excelentes panelistas. En primer lugar, tenemos el honor de tener a la doctora Margaret Hall, profesora asociada en la Universidad de Nebraska, Omaha, Anteriormente fue docente de la Universidad de Economía de Viena y en la Escuela de Informática Interdisciplinaria de la Organización de Naciones Unidas. Fue investigadora en el Instituto de Tecnología de Karlsruhe, en donde completó su doctorado. Es editora asociada de la International Journal of Human Interaction, on Human-Computer Interaction. Sus investigaciones se centran en la afectación de la tecnología en el comportamiento y la sociedad. Su trabajo ha sido financiado por la Fundación Nacional de Ciencias, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y Facebook Research. Ha publicado numerosos artículos como ACM, que me imagino que ACM va para Association for Computing Machinery, Transactions on Internet of Things, Sustainable and Renewable Energy Reviews, Artificial Intelligence Review, la conferencia ACM, que en este caso ya habíamos dicho es Association for Computing Machinery, sobre factores humanos en sistemas informáticos, y conferencia internacional AIS sobre sistemas de información. El maestro, y a ver si esta está difícil el nombre, maestro Barthélemy Michalon, es un ciudadano franco-mexicano, tiene la noble nacionalidad, cuenta con una licenciatura en ciencia política obtenida en Francia y una maestría en estudios europeos otorgada por el Colegio de Europa en Brujas, Bélgica. Actualmente se encuentra estudiando un doctorado de ciencia política con especialidad en relaciones internacionales en Sciences Po en Francia, sobre el tema de las relaciones entre gobiernos y grandes empresas digitales en torno a los contenidos en línea. Es profesor en México desde 2007 y ahora imparte la cátedra en el Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla. Publicó numerosos casos de estudio en el Centro Internacional de Casos del Tecnológico de Monterrey y es colaborador del Ceneval para la elaboración del examen de egreso de la carrera de Relaciones Internacionales. Sus temas de especialización son las transformaciones políticas inducidas por el cambio tecnológico, la geopolítica, los estudios regionales, las organizaciones intergubernamentales en general y la Unión Europea en particular. Y por último, también tenemos el grandísimo honor de tener con nosotros nada más y nada menos que a Roberto Rock de México, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es director del portal La Silla Rota y presidente de la Asociación Interamericana de Prensa. Ha sido periodista durante más de 40 años. Ocupó diversos puestos en el periódico El Universal, entre ellos reportero, editor y director editorial. Ha colaborado en varias publicaciones y es autor y coautor de diversos libros, entre los que destacan Los Intocables, Comunicación y Transparencia de los Poderes del Estado, junto a Juan Francisco Escobedo. Ha sido corresponsal y conferencista en diversos países en temas relacionados con el periodismo, la transparencia y la libertad de expresión. Sin más, let me introduce you, Dr. Margaret Hall, to your panel. Please remember you have 10 minutes. Thank you very much for your talk. Go ahead. And thank you both to Save Democracy, the distinguished panelists before me, but also everyone for allowing me to speak English to you. I'm so sorry. That's okay.
I want to talk just a little bit about the information environment rather than going directly into the effects of social media or artificial intelligence, because I think that's really important to address to understand how it is that we got here in the first place. When you think about the advent of social media 20, 25 years ago, it was a promise. It was a promise to connect people, to engage with people, to harmonize users across time as well as space. So in essence, it was a global informational democracy, which has very similar goals to what we saw when the internet, or the consumer side of the internet, was introduced in the early 90s, right? But that's also what we're starting to see with artificial intelligence companies, especially generative AI. We're going to say these are global opportunity machines. Okay, great. Why are we talking about this then? In the preceding decades, it's been pretty clear that these digital systems aren't fulfilling those aspirational goals, even though they've objectively become more participatory, which should be a good thing. A flawed assumption about how people will use the internet, social media, generative AI is really our first failure point here. What we do, we plug in individuals into these digital technologies. We give them no guardrails. We give no support. We don't tell you how it is that you should maximize this utility. And we just say, go. This has proven insufficient. It's led us to what we see today. It's the context, the content, and the practices that we see now. We search for, we trust, and we use a mixture of information that ranges between very high and very low quality. And the silliest part is, already in the 1960s, we recognized this as a logical fallacy, that you don't actually have to understand how to use this digital system. You just have to know how to use it. That's crazy, right? Informed use requires insight into what it is that you're doing. So to understand this particular failure, it would be worthwhile to consider the internet or social media as a communication market, where information is like supply, attention is like demand. The only entrance barrier we have here, or we had here, was connectivity. But we don't care about that anymore, right? If you think about it, broadband access, mobile market penetration, 4 out of 5 Mexicans and something like 92% of Americans have access to the internet. Connectivity is not a barrier to this market anymore. So you get into the market and you become something that we would call in research a prosumer. And that means that you are capable of simultaneously consuming as well as transmitting content to and from 5 billion other users on the internet. And that's before we even start to talk about things like bots. This means within some limits, right? National legislative environments, specific terms and conditions on platforms, information can be imparted and accessed by anyone, nearly anyone, with very few consistent disclaimers as to what is quality information. So information validation is a matter of trust between you and your system. And trust is important, right? It's the lubricant of information exchanges. But that is what has opened the door to malicious information, which is what we're talking about here today. The digital information environment is just an ideal context that allows this malicious information to spread at a very high velocity, or at scale. And that includes 3 types of common misinformation, which I want to point out because I think we've been bouncing back and forth between different definitions today. So there's intentionally false information, which we would call misinformation. There's deliberately misleading information, which we would call disinformation. And then there's information that's true, but it's been reconfigured, it's been changed slightly or portrayed differently, so that the intent is suddenly changed. And that would be what we would call malinformation. So all of this falls under the malicious information space. Now,
At its theoretical basis, these types of communication markets, they're supposed to be stable. And that's because these types of communication exchanges only continue when you get better and I get better, right? When both sender and receiver are benefiting. And that's intuitive. You don't choose to keep doing things that make you overall worse off. So some basics of trial and error should be enough for you to distinguish what is a good outcome and what is a bad outcome, particularly if you have beliefs in mis, or disinformation. Which means, of course, low quality stuff that we see, phishing attacks on email or on elderly, should become extinct. These should not exist. But what? I'm still here, right? I'm still talking to you. If it were true, I wouldn't be doing that right now. What we actually see is that vulnerable users continue to place their trust in this variety of information sources, unknown and known, high quality and low quality digital sources. And why becomes the important part. So I have a controversial thesis, which is misinformation, disinformation, and malinformation are actually solved problems. And technically speaking, that is actually very, very true. Strong bodies of research, but also strong bodies of practice into technological solutions for social media platforms in particular, like revoked access, network graph analytics on the one hand, but also filters, warnings, nudging users into different paths on the other, have proven to be very, very good at tackling this problem. And when we're thinking about things like hallucinations coming into the generative AI space, frankly, they'll become much more minor in the future because the training will get better. So then what's this actual problem? I propose that the problem is twofold. It's people, the users, and their demands to need to know everything, but also the lack of intervention from the platform side. So I'll explain that in my last 2.5 minutes. Whenever the internet, social media, now AI were introduced, it was supposed to be this democratizing force, right? It would improve and unify the global condition. But that was a hope for a global monoculture, which was always unrealistic because people are fundamentally heterogeneous. What traditionally held us together was what we call a shared reality. And that's really important. Shared realities are our cultural touchstones, right? It's a truth for a people, a place, and a time. It's the story we tell about us as well as them. And if you think that that's not so important, realize that, at least for the Mexican context, you have Spanish as your majority language, but you have 62 other indigenous cultures and languages recognized, and pulling all of that together to understand what it means to be Mexican or what it would mean to be American, right? That exists on the strength of a shared reality. And social media, iterative AI, can threaten this by enabling people to become unanchored from that shared reality. So they create what's called a bespoke reality or an individualized reality. And at the scale of the internet, it's very easy to do. The volume of information you can find on any topic, any perspective, it becomes self-reinforcing. You see so much of it, it must be true. That means the idea of what's true is also malleable, which is very dangerous because trust in shared realities can drop that way. We don't even agree anymore what is a high and a low quality information source. We don't know that we have a definition anymore of what malicious information is. And that all links back to that shared reality. So users demand entry and to keep these entry barriers low because they want to support their own access to consume and broadcast, no matter the quality, to and from 5 billion other global users who incidentally are now seen as much more alike in interest and beliefs than localized communities. So unintentionally, that global monoculture that we thought we were going to create of high quality information has become many smaller monocultures, which are increasingly pure. Sorry, that was my timer.
because we have this self-reinforcing diet of beliefs at scale. So it's really easy to see how who you previously thought was someone who shared your norms now defaults to the most outrageous explanation for any given thing. Can I have 1 extra minute to go into platform providers? Eh, All right. yeah, thank you very much, you must conclude. O seguimos con el maestro Barthelemy Mecolon. Por favor, díganos su nombre correcto. Por favor, Barthelemy. No sé, no puse pronunciarlo correctamente. Sí, Barthelemy Michalon, así es. Gracias. Nada más quisiera poder compartir pantalla, no sé si está, ok, si está el permiso habilitado. Muy bien. Entonces, 10 minutos, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues muchas gracias por estar aquí en este muy interesante foro. Voy a tratar voy a presentar mi visión sobre el tema del impacto de las redes sociales y de la inteligencia artificial sobre la desinformación. Entonces, primero quisiera esbozar, bueno, rápidamente resumir las razones por las cuales las redes sociales constituyen un poderoso vector de desinformación. Voy bastante rápido para sencillamente como plantear el contexto, ¿no? Primero que nada, como bien sabemos, las redes sociales constituyen un medio de comunicación que permite a cualquier persona dirigirse a muchas personas al mismo tiempo. Es lo que la doctora Hall nos acaba también de recordar hace poco tiempo. Aquí, con otras palabras, es la misma idea que también está expresada por el sociólogo Manuel Castells como un medio de comunicación many to many, ¿no? Mucha gente que puede dirigirse a muchas personas de forma simultánea, ¿no? Permitiendo a cualquier persona alcanzar una gran audiencia, lo cual permite también que varios contenidos, bajo ciertas circunstancias, puedan presentar un carácter de viralidad. De hecho, esta posibilidad genera también incentivos perversos por parte de usuarios como por parte de las mismas plataformas. Los usuarios, con tal de volverse virales, pueden difundir contenidos precisamente diseñados con este fin. Y una manera, entre otras, de alcanzar este objetivo puede consistir en difundir noticias falsas, ¿no? Que por definición y por diseño son más llamativas que las noticias reales, que pueden resultar más aburridas. Las plataformas también tienen estos incentivos de permitir el flujo a gran escala de muchos contenidos, incluyendo, entre ellos los contenidos falsos, porque pues esto significa engagement en sus plataformas, ¿no? Engagement en el sentido de una presencia y un uso prolongado de esta infraestructura. También, como sabemos, en las redes sociales es muy fácil actuar de forma anónima, lo cual permite también difundir contenidos, inclusive falsos, sin tener que asumir la responsabilidad por ello. Los contenidos también se pueden considerar como escurridizos porque es bastante fácil publicar y luego retirar un contenido, o publicar un comercial en Facebook y luego desaparecerlo. Entonces esto también facilita la difusión de información maliciosa. Otra ventaja, entre comillas, de las redes sociales es que permiten la difusión de mensajes personalizadas a diferentes segmentos, diferentes sectores de la población, lo cual permite también personalizar el mensaje con ciertos fines. Y otro aspecto que quiero resaltar es que los usuarios de redes sociales tienen, al momento de utilizar redes sociales, una relación particular con la información. En particular, es un consumo rápido, instantáneo, bastante superficial y que rara vez viene con una verificación de lo que uno acaba de ver o de leer. Aquí algunos ejemplos concretos, entre tantísimos, pero quería ilustrar un poco. Unos ejemplos concretos de cómo se utilizó, cómo se recurrió a la desinformación en el contexto de la campaña electoral estadounidense del 2016. Aquí dos publicaciones que en su momento se difundieron en redes sociales dirigidas específicamente al electorado
de Hillary Clinton, dando informaciones falsas acerca de cómo votar, ¿no? Esto con el fin de anular el voto, bueno, mejor dicho, de suprimir el voto de los seguidores de Hillary Clinton. Otro ejemplo aquí, una publicación que supuestamente señala a Hillary Clinton como odiada por los veteranos del ejército estadounidense, esto con el fin de dañar, digamos, su imagen dentro de esta parte del electorado. Ahora, moviéndonos hacia la inteligencia artificial, quiero también señalar las principales maneras a través de las cuales esta nueva tecnología facilita la difusión de desinformación. Y bien sabemos que es un instrumento que permite una creación a muy bajo costo, a veces incluso sin tener que desembolsar absolutamente nada. Bueno, para generar de forma instantánea, fácil, sin ningún requerimiento técnico, unos contenidos, ¿no? Que pueden presentar muchas características, pero en particular resulta más fácil crear contenidos inventados y al mismo tiempo convincentes. Esto presentando un aspecto formal bastante atractivo, porque pues ahí no hay errores que podríamos como humanos cometer en el aspecto de ortografía, sintaxis, etcétera. Podemos también tener diferentes variaciones de un mismo tema. Podemos también ajustar el tono de nuestro mensaje para adaptarlo a nuestra audiencia. La inteligencia artificial, pues cada vez más y de manera cada vez más eficaz, permite generar imágenes que permiten ilustrar y dar como más respaldo a estas noticias inventadas. Y de igual manera, audios y videos, llamados deepfakes en un contexto de inteligencia artificial, permiten proyectar cierta imagen positiva o más comúnmente negativa hacia candidatos. Aquí nuevamente algunos ejemplos relativamente recientes. En la imagen de la izquierda vemos una representación de Milei, obviamente, bueno, el actual presidente argentino. Obviamente aquí no se pretende hacer creer que es una imagen auténtica, pero sí es para difundir cierto mensaje acerca del candidato. Aquí otro uso de la inteligencia artificial en un contexto de campaña electoral con el adversario de Milei en las elecciones argentinas, Sergio Massa. Aquí estaba mostrado supuestamente inhalando sustancias bueno, prohibidas en un video, ¿no? Entonces ahí realmente existía la intención de hacer creer que estaba siendo filmado en este tipo de circunstancias que obviamente no esperamos por parte de un aspirante a la presidencia de un país. También del año pasado, hace unos pocos meses, en Eslovaquia, un candidato, de hecho el principal candidato de oposición, fue mostrado en una conversación, bueno, en un audio de una conversación donde supuestamente daba a conocer que estaba manipulando la elección. Entonces, esto también para dañar su imagen por medio del uso de la inteligencia artificial. De hecho, terminó perdiendo las elecciones. No sabemos hasta qué punto este contenido en particular tuvo un impacto en el desenlace de las elecciones, pero muy probablemente, digamos que afectó sus intereses y redujo sus chances de obtener buenos resultados. Ahora, en el contexto de Estados Unidos, algunos ejemplos entre tantos otros. Por ejemplo, el año pasado un video mostraba a Biden supuestamente haciendo comentarios ofensivos contra los transgéneros. También un video, aquí no hay tiempo para mostrarlo, pero lo podrán encontrar fácilmente en línea, de Hillary Clinton supuestamente respaldando a Ron DeSantis. Y todavía más reciente, en enero de 2024, se dieron llamadas telefónicas automatizadas con la voz de Biden, invitando a sus propios electores a no votar en el proceso electoral en curso de las primarias. Entonces aquí podemos ver como diferentes usos de la inteligencia artificial con el fin de alterar un proceso electoral en curso. Aquí otros contenidos, algunas fotos que fueron pues generadas por inteligencia artificial mostrando a Donald Trump en el avión de Epstein y pues en presencia de
ya sea Epstein en sí o de pues, mujeres o niñas. Entonces, esto pues para sembrar o generar reacciones negativas acerca del candidato republicano. De hecho, sí se ha comprobado que estuvo en el avión de la persona mencionada, pero estas fotos lo representan en una situación que no se dio, por lo menos no con estas características. Otras fotos aquí del candidato Trump en presencia de personas afroamericanas, pues para manifestar el apoyo que supuestamente goza dentro de esta parte de la población estadounidense. Y acá un post recientemente publicado por Trump hace un par de días, donde rechaza Doctor algunos Michalón, videos. le pido vaya concluyendo, por favor. Sí. Entonces, donde él rechaza algunos videos supuestamente por ser de inteligencia, bueno, generadas por medio de la inteligencia artificial, cuando en realidad eran videos auténticos, mostrándolo, pues teniendo dificultades al momento de expresarse. Y justamente estaba llegando a mis conclusiones. Entonces, aquí estamos en presencia de lo que podría representar una tormenta perfecta. Tenemos una herramienta que permite crear grandes cantidades de contenidos con apariencia de la autenticidad, gracias a la inteligencia artificial, y tenemos un vehículo que son las redes sociales que permiten una difusión a gran escala de los mismos. Entonces, esto pues plantea un problema fundamental acerca de nuestra relación con la realidad y la verdad. De hecho, lo que fue también resaltado por la doctora Hall justo antes de mi presentación. Esto puede sembrar y probablemente va a sembrar confusión dentro de la opinión pública, lo que se conoce como el dividendo del mentiroso, es decir, que una persona que miente puede mentir con más seguridad sabiendo que cualquier evidencia que se presente contra sus palabras puede ser descartada diciendo no, eso no es evidencia, solamente es algo que fue fabricado por medio de la inteligencia artificial. Y ya para terminar, podemos subrayar que las democracias están especialmente vulnerables en este contexto. Primero, porque los procesos electorales se prestan para manipulación utilizando este tipo de recursos y de la misma manera las libertades individuales que garantizan las democracias pueden ser instrumentalizadas justamente para difundir este tipo de contenidos, ¿no? Entonces, bueno, ya cerrando, lo que podemos temer es que las elecciones del año en curso en Estados Unidos pues nos den a experimentar pues las consecuencias negativas de esta tormenta perfecta. Y así será todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Adelante, Roberto Rox, si fue el panel es tuyo. Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Hola. Perfecto. Bien, quisiera hacer un rápido comentario antes de entrar al tema central, que es la desinformación, porque creo que este panel toda esta reunión, que agradezco haber sido invitado, está abordando sobre algunos lineamientos que hay que entender como las circunstancias de los fenómenos que estamos estudiando. Creo que cada elección, cada momento político importante nos da la oportunidad de visualizar el tono ciudadano y cuál es el rol realmente de los ciudadanos en un proceso de esta naturaleza. Sin embargo, a la luz de lo que ha ocurrido recientemente en elecciones, tanto en México como en Argentina, como en Estados Unidos, en otros países, incluso en Europa, en España, creo que no estamos viendo un tono ciudadano que corresponda con la existencia de una sociedad bien informada y participante en los asuntos de interés público. Es decir, entenderíamos por eso la creación de un foro, a la existencia de un foro que, como decía el clásico John Stuart Mill, elige y vigila, que discute y organiza, que ejerce derechos y aplica castigos. Esta crisis, que creo que es global en muchos de nuestros países, en todo el mundo, parece tener múltiples causas. La democracia basada en libertades individuales, la defensa de nuestros derechos y la deliberación, la diversidad y el consenso enfrenta... Maestro, nada más una interrupción. Está compartiendo pantalla. Si puede. Ya. Pero no hay problema, es nuestro evento, pero no soy yo. ahora sí ya, creo que ya. Gracias. Dice yo que
todo el esquema que imaginamos de la defensa de libertades individuales, de nuestros derechos, pero en particular la deliberación pública, la diversidad y el consenso, parece enfrentar un enorme desafío basado en el desencanto en muchas regiones del planeta. Ya el doctor Bertin nos alertó la caída en los reportes de Freedom House sobre lo que se consideran los estándares básicos de democracia, que desde 2021 no han dejado de caer. Una hipótesis es que esto sería así, entre otros motivos fundamentales, porque las promesas de la democracia, de la tecnología y del liberalismo, es verdad, no acaban de ser cumplidas más que por unos cuantos en la percepción de grupos muy marginados. La polarización y los populismos, creo yo, conectan directamente con la impaciencia y este desencanto. No tienen ideología, ni partido, nacionalidad o geografía más fértil que otra. En un reciente libro, el escritor mexicano Jesús Silva Gerson Márquez plantea que nos hartamos, al parecer, como sociedad del titubeo, de la incertidumbre, de la pluralidad de voces que alientan la democracia. Buscamos consuelo en la comodidad de una voz única, en la nostalgia del supuesto orden perdido, sin recordar que fue un orden muy totalitario. En democracias los deseos ciudadanos son múltiples y contradictorios. Es más fácil optar por alguien que asegura que hay una sola voz, y esa voz es la del pueblo, aunque con eso se pretenda convertirlo en su títere. No son los nuestros buenos tiempos para la verdad y los hechos, cimiento de la transparencia y del periodismo. Estamos en la época de la posverdad. Este concepto ya no es más una frase académica. Se ejemplifica con la predisposición a creer cualquier cosa que nos resulte gratificante. Eso incluye creer en las conjuras, sí, o fortalece nuestros prejuicios, despreciar a los expertos, académicos, científicos, políticos, partidos, medios de comunicación, quien sea. Si lo que dicen no nos gusta a nosotros o a nuestro círculo de influencia, ignorar aún los hechos si nos desagradan. Esto, desde mi punto de vista, es un suicidio como sociedad. En el tema de la desinformación, quisiera subrayar el rol que tienen las plataformas sociales, las redes sociales, y también, por supuesto, los medios de comunicación, con los que me dedico desde hace muchos años. Creo que ha crecido el papel de las redes sociales y su impacto en este escenario, que inicialmente se consideró un fenómeno liberador de la voz ciudadana en algunos casos, pero que ya también conocimos como una herramienta de manipulación cibernética y de polarización de comunidades completas reducidas a cámaras de eco, en las que crece la intolerancia hacia los que piensan diferente. Y de acuerdo con los estudios disponibles, la tendencia no hace más que empeorar. Tengo a la mano diversos estudios surgidos inicialmente desde el interior de Facebook, de Meta en particular, alertando que el algoritmo de Meta agudiza la polarización de las sociedades. En abril del año pasado se publicó por parte de la revista Science un informe de más de 100 páginas, mediante el cual se revela que que en las elecciones en Estados Unidos de 2020 se tuvo acceso a 208 millones de cuentas de Facebook. Al comparar el tipo de noticias que se privilegiaron en este flujo de información o de datos o de percepciones, de sentimientos, se quedó totalmente establecido que el algoritmo de Meta lo que hace es enganchar a la gente con sentimientos radicales, enganchar a la gente con sentimientos de polarización, con mayor impacto en los temas que capturan más a los sectores más conservadores. Esto no es un fenómeno homogéneo que lleve a polarizarse en dos bloques. Es un fenómeno en el que homogéneamente se confirma, por así decirlo, que no hay cosa más viral, que no hay cosa más sujeta a la polarización que el odio, que las opiniones como como el racismo, como la xenofobia, que agrupa cada vez a más personas en nuestras sociedades. En resumen, creo que vivimos en un mundo que cada día normaliza y naturaliza más la mentira. Es un mundo en el que pareciera estar que estamos perdiendo la batalla en favor de la verdad y en favor de una ciudadanía activa.
Esto se ha convertido en una cabeza de hidra de 1000 cabezas con la llegada de Internet, las redes sociales y en tiempos recientes con la erupción de la inteligencia artificial y generativa. Es un desafío gigantesco para los verificadores de contenidos. La Sociedad Interamericana de Prensa participa desde hace años en cumbres globales en materia de desinformación. La última fue en el otoño del año pasado, 2023, después de 3 años sucesivos, donde se ha entrado a discutir qué podemos hacer los medios de comunicación para enfrentar esto. Y tenemos un diagnóstico inicial de comportamiento de la desinformación, con algunas preguntas específicas. ¿Cómo opera la desinformación? Por picos, la respuesta es por picos de atención. Por eso es tan peligrosa en los momentos electorales. Cuando hay picos de atención periodística y pública, aparecen flujos más intensos de desinformación. Esto puede ocurrir en jornadas electorales, pero también en episodios tumultuosos, protestas, escándalos. Surge también con fenómenos como la COVID o ahora la migración. ¿Quiénes son los responsables de la propagación de la desinformación? No todos los actores son igual de responsables de difundir desinformación. Esta se concentra en fuentes que tienen la capacidad de producir, manufacturar y distribuir desinformación en forma masiva. Hay actores que tienen una responsabilidad y un rol mayor. Por ejemplo, élites políticas interesadas en la desinformación, la polarización y el odio. Medios tradicionales y digitales empeñados en desinformación debido a razones políticas, económicas o sociales. Propaganda ligada a cálculos geopolíticos. ¿En qué sector se encuentra el contenido desinformativo? Buena parte de la desinformación atribuible a los llamados superpropagadores o a las redes sociales patógenas. Esto no es un fenómeno espontáneo. Ya hay herramientas, posibilidades de invertir dinero en la propagación en las redes sociales de cualquier tipo de contenido. Herramientas que permiten dirigir esos contenidos a comunidades detectadas específicamente, incluso a geolocalizar esos contenidos en comunidades muy pequeñas, un pequeño municipio, por ejemplo. Sí, se trata de una minoría de cuentas frente a los millones de cuentas que pueden existir o miles de millones de cuentas que pueden existir en las plataformas digitales, pero se trata sí también de cuentas específicas para causar un daño a costa de mucho dinero. En la etapa previa al inicio de las campañas en México, se detectaron contratos por parte de autoridades de muchas naturalezas, autoridades nacionales, autoridades estatales, de la misma Ciudad de México, contratos por el equivalente a millones de dólares para estimular contenidos de desinformación. ¿Hacia quién suele dirigirse la desinformación? La desinformación está segmentada según audiencias y públicos. La desinformación está dirigida y tiende a aglutinarse en ciertos cúmulos de usuarios que podríamos llamar grupos públicos más vulnerables, cuyos perfiles varían. Y no es un misterio decir que entre estos públicos está la población más joven. Hasta la Ciudad de México han llegado este tipo de contenidos provocados por campañas de otros países, muy recientemente por campañas en Argentina, que por la devaluación de la moneda argentina es muy barato comprar contenidos, comprar bots. Entonces llegan a la Ciudad de México contenidos promoviendo al señor Milei o explicando por qué el señor Milei no solamente ganó, sino por qué lo está haciendo de manera formidable. ¿Qué nos hace vulnerables ante la desinformación? Los usuarios no suelen buscar la desinformación, pero se topan con ella, se encuentran con ella. ¿Influye la polarización en los procesos desinformativos? Sí, desde luego. Los medios partidarios polarizados son más propensos a introducir y legitimar la desinformación. Asimismo, los votantes, los ciudadanos que están más polarizados, partidaria o ideológicamente, son más vulnerables o proclives a ser receptores y a crear desinformación. En atención al tiempo, que ya vi que la moderadora es implacable, ¿no? Quisiera subrayar algunas cuestiones en el tema electoral. ¿Por qué es importante ahondar en el rol de las redes sociales y los canales digitales en la desinformación electoral? A pesar de que en algunos países de Latinoamérica ha disminuido la necesidad
de usar los canales digitales para acceder a noticias, es decir, la debilidad de los medios tradicionales de información. Los medios de comunicación siguen siendo relevantes para obtener información. Sin embargo, existe hacia ellos, como hacia todo el ámbito público, instituciones, partidos, etcétera, existe, digo, una desconfianza no solo hacia estos medios y los periodistas, sino también de las noticias mismas a las que se busca acceder. Solo con hablar de noticias, entre comillas, ya hay una desconfianza sistemática entre un sector importante del público, que confía más en su vecino, que confía más en su amigo, entre comillas, en Facebook o en Instagram o en TikTok, que lo que le puede decir un medio de información acreditado. Hay que estar más alertas por su incidencia en las elecciones, por los intereses financieros que ocultan y porque esta desinformación aprovecha el alto flujo informativo, como trato de explicar, que ocurre en elecciones. Porque el algoritmo de estas plataformas favorece esa polarización y esa confrontación entre los ciudadanos. Porque son muy eficaces en buscar reacciones rápidas y efímeras. Termino diciendo cuáles podrían ser las vacunas desde los medios de comunicación, las vacunas posibles. Crear mecanismos para contener las olas de desinformación antes de que tomen forma. El periodismo actúa como vacuna contra la desinformación si está atento a los intereses de sus audiencias, si ofrece contexto e información que proteja a las personas de contenidos manipulados que imponen versiones sesgadas de la realidad o que no están respaldados por los hechos. Ser un eficaz curador de contenidos. El periodismo no es un vehículo desinformativo. No puede ser un amplificador de declaraciones que no se basan en ningún hecho. En algunos países el periodismo declarativo se ha utilizado para desviar la atención de los ciudadanos frente a temas muy importantes para la sociedad y en su lugar reforzar discursos políticos malintencionados. Por último, el desafío para los medios de comunicación, hundidos en una crisis financiera, de mercado y de relación con las comunidades a las que buscan servir, es este nuevo desafío de verificar los hechos. Es importantísimo que en tiempos de elecciones los medios tradicionales actúen también como verificadores de hechos, porque esto amplía el costo de la desinformación. No se me escapa que en este entorno la población debe ser también capacitada en entender cuáles son los intereses que puede defender un medio de comunicación, de desarrollar alfabetización, digamos, mediática, para no ser víctima de un medio de comunicación con sesgo o con intereses detrás. El desafío, como digo, es gigantesco. Yo creo que para toda la sociedad, en las elecciones seguramente veremos fenómenos de esta naturaleza y espero que en el balance que hagamos, no solamente en las elecciones de México y Estados Unidos, el mundo está concurriendo en este año a elecciones en una enorme cantidad de países. En América Latina en particular, por ejemplo. Veremos si el balance que en este momento parece anticipar un balance negativo, ojalá nos equivoquemos y encontremos un pequeño avance en nuestras comunidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto Rock. Yo creo que es importantísimo el hecho que menciones estas vacunas, de que nuestros jóvenes y toda la sociedad, pero especialmente los jóvenes que nos están oyendo y nos están viendo, se capaciten para detectar las fake news, desarrollen esta capacidad analítica y se cuiden mucho al verificar los hechos. Es importantísimo. Y bueno, para la mesa en general, se desarrolló al paralelo que tú estabas dando tu plática, un interesante diálogo entre la doctora Margaret Hall y el maestro Pechard. Él le preguntó qué herramienta hay para frenar el uso negativo de la inteligencia artificial. Las leyes, las normas de los estados en Estados Unidos servirán para algo. Y bueno, ella dice que la regulación de las noticias digitales
para cuestiones negativas por parte de la inteligencia artificial en Estados Unidos son casi nulas. En la Unión Europea hay mayores esfuerzos en esta dirección, pero hay algunas debilidades evidentes en el enfoque, incluida la aplicabilidad y el daño a la competitividad del mercado de las nuevas empresas, por ejemplo, en la Unión Europea. Y bueno, el maestro Pechard dice que en Estados Unidos no hay una luz al final del túnel. Y no sé si quieran reaccionar a este diálogo que se generó en el chat mientras tú estabas dando tu plática. ¿Alguno de nuestros ponentes? Yo sí quisiera coincidir con algunos de los expositores en que tenemos un desafío social muy importante. Ninguna comunidad con hambre, ninguna comunidad con algo en el estómago, lucha muchos por sus derechos. Necesitamos reconocer que nuestras sociedades, particularmente en América Latina, pero no solamente ahí, los gobiernos, los medios de comunicación, todos los actores tienen que asumir el reto de una mayor equidad. Se mencionó hace unos momentos la fortuna del señor Carlos Slim, un hombre mexicano enormemente rico, pero el mismo reporte de Oxfam dice que la fortuna del señor Slim con la fortuna del segundo más rico, un señor Larrea, dueño de minas, su dinero es mayor que la segunda mitad más pobre de toda la región, de toda América Latina. Entonces, si no asumimos esa realidad, va a ser muy difícil que logremos un cambio de fortalecimiento democrático desde mi punto de vista. Dr. Hall, any reaction? I think the most important thing to point out is that in so many ways we're giving evil eyes to companies because they are hosting all of this content that might change what otherwise could come to be. But we also have to remember that we're giving evil eyes to companies because they're doing their jobs, right? A company's foundational job is keeping shareholders happy, and they do that by keeping users happy. And if users want bad information, then they give them bad information, because if they don't, someone else will. That's the story of 8chan, if you're familiar with that website. But they're also at the same time ignoring that their business model is trafficking in radioactive material that is hidden in a sea of 30-second cat videos. So it's not really a wonder that, you know, the populace is as distrustful as it is right now. Trusting business to self-regulate in this case is, we've seen the result, right? Actually, we've seen this movie a couple of times and we keep going to watch it for some reason. We know it's not going to happen because the foundational assumptions are wrong. So we need to have the European Union style regulation, but we don't just need it in the European Union. China runs a lot of global traffic, and if China is not on board, right, none of this is going to change. And that's even much more important for the United States, because most of the global companies that run the way we understand the internet and social media and AI to work, they're based in Silicon Valley. If we can't get US on board, if we can't get China on board, right? No, we need a global response to this, and it needs to be enforceable, and it needs to make it equal competitiveness inside of that market. Thank you very much. Maestro Michalón, ¿algún comentario? Sí, de hecho, para reforzar lo que la doctora Hall acaba de compartir con nosotros, el hecho de que ya estamos cada vez más convencidos de que estas empresas tecnológicas, ya sea de redes sociales o de inteligencia artificial,
deben ahora asumir responsabilidades porque los productos que ofrecen son productos que presentan características que tienen un profundo impacto en nuestras sociedades, ¿no? Entonces, ya no podemos decir que como empresas pues pueden legítimamente enfocarse en asegurarse que sus accionistas reciban los dividendos que esperan, sino que realmente estas empresas tienen que estar sometidas a reglas y todo el reto, como bien se ha resaltado anteriormente, es cómo lograr que estas reglas se establezcan en un plano que sea geográficamente lo más amplio posible, ¿no? Porque sí, hay avances en ciertos países o en ciertas regiones, la Unión Europea fue mencionada, pero mientras no haya un intento como a mayor escala, todavía habrá como muchas oportunidades para que empresas ofrezcan productos con efectos potencialmente dañinos para las sociedades en las que vivimos. Muchísimas gracias. Y bueno, para cerrar, paso el micrófono a Marcela Jiménez. Adelante, Marcela. Gracias, Miriam. Una última pregunta a este panel y es la misma que le he hecho al resto de las mesas. ¿Qué mensaje le darían ustedes a los jóvenes que van a salir a votar este 2024, no solo en México, sino en casi la mitad del mundo? Y particularmente estos jóvenes que están atrapados en la banalidad, ya dejemos el tema de la desinformación, que están atrapados en la banalidad y que prefieren, como dijo la doctora Hall en algún momento, ver gatitos que información que les haga pensar y tomar decisiones de manera mucho más racional o pensada. Adelante. ¿Es una pregunta abierta? Sí, adelante, adelante, Yo no Roberto. veo a los jóvenes capturados por la banalidad, yo veo a los jóvenes capturados por la desesperanza. Jóvenes que saben que si van a la universidad no van a tener un sueldo el equivalente a lo que pagaban por colegiatura, que van a tener que sus padres a los 30 años. Por eso buscando jóvenes señoras de 30 y tantos años que se comportan como adolescentes, porque es el espacio que se sienten cómodos. Y sí, la banalidad es parte de ese fenómeno, pero no la describe del todo, creo yo. Gracias, Roberto. ¿Alguien más quisiera participar? Bueno, de hecho, no sé si este mensaje se tendría que dirigir exclusivamente a jóvenes, ¿no? Creo que de manera más general deberíamos, pues, colectivamente tomar en cuenta que realmente quien tengamos como dirigente hace una diferencia. No hay que poner a los políticos en un mismo en la misma categoría y pues creo que en especial en Estados Unidos tuvimos una muestra de que pues, con un presidente u otro no vamos a estar al 100% satisfecho con ninguno de los dos, pero pues hay opciones que son por mucho preferibles a otras, ¿no? Entonces, pues digamos, tener los ojos abiertos acerca del impacto de las decisiones que tomamos en el ámbito electoral. Gracias, Barthelemy. A los increíbles y generosos ponentes que aún se encuentran con nosotros, ¿gustarían dar un mensaje final de 1 minuto antes de cerrar este ejercicio? To the incredible and generous speakers who are still with us, would like to give a final 1-minute message before closing this exercise? Está por aquí Alberto Aguilar, el doctor Asís. ¿A quién más veo por aquí? Armand Pechard. ¿Quisieran dar un mensaje final de 1 minuto, la doctora Hall? Sure, I'll go first. For me, the
question I would like to leave you with is not why is all of this happening? We've had really great insights the whole day, but the question has been tended to be, why is this happening? Actually, I think the question needs to be, why are we surprised this is happening? Because all of these trends are the same things repeated over and over again. And in some ways, that definition of insanity cliche comes up here, doing the same thing over and over again and expecting a different outcome. So we have no regulation. We have scenarios that support high polarization. We have technological dispersion. And in different waves, we do the same thing with no guardrails over and over and over again and expect a different result. So my question to you in the audience that I would like to leave you with is, why are we surprised this is happening again? Thank you, Professor Ho. Doctor Nassif, ¿quisieras dar un mensaje final de un minuto? Sí, cómo no. Bueno, además de agradecer la invitación al panel, me parece que lo que se está generando en este proceso electoral en México es que se ha ido polarizando de forma cada vez más fuerte, que en los próximos 70 días vamos a ver un proceso incremental. ¿Quién sabe qué nos va a sorprender la realidad? Tal vez más polarización, más asesinatos políticos, más declaraciones estridentes, ¿no? Pero creo que a final de cuentas nuestra democracia, que está a prueba, en efecto, como se llama el foro, logrará más o menos salir adelante, independientemente de todos los presagios muy negativos que se están planteando. Es decir, no estamos ni frente a un golpe de Estado técnico, como dijo el presidente López Obrador, ni tampoco frente a la amenaza de muerte de nuestra democracia, como ha dicho ciertas partes de la oposición. Es decir, lo que estamos es frente a un proceso electoral muy complicado, en donde se están barajando varias posibilidades, digamos, de cambio político y de continuidad. Así se está planteando, y creo que lo mejor que puede suceder es que tengamos una elección en donde se respeten los resultados, una elección que va a estar organizada por la ciudadanía, y que ojalá logremos recuperar, digamos, la parte política del proceso democrático que se ha ido perdiendo en los últimos años. Esto significaría lograr otra vez climas de consenso, de debate, de diálogo, que es lo que hace la política, para poder salir tanto de la polarización como de los populismo que ha estado contaminando, yo diría, el clima y el ambiente político. Eso diría. Y creo que la elección más importante, además de la presidencial, que es la más visible, pues es la elección del Congreso. Y aunque la ciudadanía no le concede la importancia que tiene, creo que ahí se puede definir esta recuperación de la política. Muchas gracias. Gracias, doctor Asís. Armand, ¿quieres cerrar con algún comentario? Sí, lo que yo diría es que hasta ahorita en México la democracia ha sido salvaguardada por la Suprema Corte. Hay que reconocer eso. Y en parte por la movilización de la sociedad civil, que en turno ha prestado o ha puesto presión sobre la Corte Suprema y en mantener esa independencia. Falta ver si la Corte Suprema en los Estados Unidos también salvaguardia la democracia en este país. Ante la Suprema Corte hay diferentes casos que determinarán si sí o si no. Tomando eso en cuenta, ¿verdad? La separación de los poderes es vital. La independencia del Poder Judicial y en particular de la Corte Suprema es vital.
Y no hay que perder de vista que esa independencia de la Corte Suprema en gran parte está vinculada con los resultados de las elecciones legislativas, ya que en ambos países, ¿verdad? Llegaban un papel de ratificación. Entonces, ese es el punto con el que quiero concluir y gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Armand. Doctor Astorga y doctor Aguilar, ¿algún comentario final? Sí, ¿cómo no? ¿En qué orden? Empieza tú, por favor. Bueno, primero, muchas gracias. Los felicito mucho. Un buen ejercicio, muy interesante. Y bueno, yo quisiera dejar el mensaje, sobre todo a los nuevos votantes, de que se den cuenta que los procesos de los países no son lineales, están muy lejos de eso. Y esta construcción compleja de nuestra república, que tiene 200 años, un poquito más en proceso, está en una nueva etapa. Y en cada una de ellas, los mexicanos y las mexicanas han decidido formarse del lado de la vanguardia, del cambio, de la construcción de ese México nuevo y fuerte, o se han decidido formar del lado de lo que muere, de lo que reacciona, de lo que va hacia atrás. Hoy estamos en una coyuntura de este tipo. Es urgente que México termine de construir su república de la democracia. No puede seguir esperando el tiempo. De eso depende que este país pueda aprovechar sus enormes potenciales, grandes de verdad, donde los jóvenes tienen que verse reflejados en un México con capacidades para ser una de las 10 primeras potencias del mundo, y no estoy diciendo ninguna cosa exagerada, si hacemos las cosas correctamente. En un país mucho más equilibrado en la distribución del ingreso, tanto entre familias como entre regiones, en un país donde libertades e igualdades jueguen como prioridad principal de un Estado democrático, acotado y serio. Entonces, que cada quien se forme en lo que quiera lograr, pero que no deje de formarse. Muchas gracias. Gracias Alberto por tu comentario. Quedan todavía el maestro Bartolomé y el doctor Alejandro Astorga. ¿Algún comentario final? Adelante, doctor. No, creo que ya se han dicho ya se han expuesto los puntos principales y coincido con el doctor Alberto Aguilar en sus planteamientos justamente y en ese llamado a ir a las urnas, ¿no? Pero no olvidemos que ese es un paso nada más. Los problemas van a seguir ahí. La cuestión es, dependiendo de los resultados de las elecciones, qué es lo que se está planteando actualmente y qué características tienen los planteamientos de las candidatas y el candidato en lo que nos ha convocado a esta reunión. Yo quiero ser optimista en cuanto a que la gente salga a votar, pero creo que el pesimismo me gana cuando insistí en los campos de poder y en la interrelación entre ellos en las diferentes partes del país, que van a seguir siendo lo que más pese, a pesar justamente de los resultados de las elecciones. Entonces, es una combinación de pesimismo con optimismo y que pues creo que nos tiene que obligar también a poner los pies en la tierra, más allá de lo que cada quien desearía para nuestro país. Creo que el voto joven sí puede ser una
un aspecto importante y particularmente el voto femenino. Yo aquí lo dejaría, no quiero ahondar en lo que ya se ha dicho extensamente. Muchas gracias por esta invitación y por las excelentes exposiciones de todos los colegas. Gracias, Dr. Astorga. We are very grateful to all the speakers and participants for joining us in this very long but equally interesting event. We hope to have you here in our future analysis forums, always with the highest interest of and protecting our democracies. Thank you so much and see you again. Les estamos muy agradecidos a todos los ponentes y participantes por acompañarnos en este larguísimo pero igualmente interesante evento. Esperamos tenerlos por aquí en nuestros futuros foros de análisis, siempre con el interés superior de fortalecer y proteger nuestras democracias. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias nuevamente.